Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Proverbio Zen. Esto es ligera de equipaje. Bienvenidos ligeras, ligeros, maestros de vida. Les recuerdo mis redes sociales, estoy como liger-de-equipaje en Instagram y como ligera de equipaje tanto en Patreon, que es este sistema de ser amantes de este podcast y de apoyar a su profesionalización. Y también en Facebook me pueden encontrar como ligera de equipaje. Agradezco a mis productores ejecutivos, a todos estos Patreon que me han apoyado desde el principio. En especial a Ale La Bastida, que es mi Patreon casi más antigua, voy a decir, para que no se oiga feo. Y además le dedicamos esto porque ella es una gran maestra, no nada más de vida, sino en las aulas. ¿Qué es un maestro? La RAE, la Real Academia de la Lengua de Fuera, dice que hay 23 definiciones de lo que es un maestro. Es así de amplia esta palabra y lo que abarca, lo que transmite y a dónde llegamos cuando hay un maestro o a dónde llega este maestro con la enseñanza a los alumnos. Para este capítulo, para no malviajarnos tanto, nos vamos a concentrar en las siguientes definiciones. La primera, dicho de una persona u obra de mérito relevante ante los de su clase. Es alguien que excede y que va un poquito más allá del común denominador. Por otra definición, es persona que es práctica en su materia y la maneja con desenvoltura. Fíjense cómo uno dice que tiene mayor currículum o que tiene ciertas especificaciones más. Es alguien que en la práctica de su materia, es decir, de lo que hace, lo maneja con desenvoltura. No es aquel que pretende enseñar, ni que lo desea, ni que es su fin último. No es como la vocación, fíjense bien estas definiciones. Es alguien o algo que sabe su chamba y la lleva a cabo. Y la lleva a cabo magistralmente. Y es esa persona que enseña o forma, es decir, hay una formación, especialmente aquellos de los que se reciben enseñanzas muy valiosas. De esa gente que sí se aprende, de esa gente que sí lleva a cabo y a lo mejor no saben que son maestros. Y esto va a ser importante en todo este capítulo. Bajo esta sarta de definiciones, todos podemos y somos, querrámoslo o no, tengamos la intención o no, de ser maestros de vida, bajo múltiples circunstancias y, más importante, consciente o inconscientemente andamos por la vida dejando enseñanzas y ejemplos a la gente que se cruza con nosotros. Si hablamos de la gente que trasciende, ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, hasta la gente que no se cruza en nuestras vidas. María Montessori, esta maestra que hizo y definió un sistema de educación que muchos vivimos, algunos otros sufrieron por la mala aplicación de la misma, pero no tuvimos que conocer a María Montessori para saber qué pasaba con ella, para saber quién era y, más importante, para que sus conocimientos hoy estén aplicándose en el día a día. Vamos al primer ejercicio ligera de equipaje. ¿Cuál es tu primer recuerdo de un maestro? ¿Cuál es tu primer recuerdo de este gran maestro? ¿Quién fue la primera persona que recuerdas que te enseñó algo? Puede ser las letras, los números, puede ser esta gente que comprendiste que te enseñó algo hasta mucho tiempo después. Pregúntate, ¿cuál es tu primer recuerdo de un maestro? Quizá la mayor parte de nuestros ejemplos van a ser nuestros padres, nuestros hermanos mayores, quizá nuestros hermanos menores si tuvimos alguno, pero la mayoría se centra en la escuela. Son estos primeros maestros de vida que nos enseñan no nada más cosas como de la vida, o sea, de la materia en cuestión y esto, sino que también hay cosas de lecciones más importantes. Y en la escuela hubo maestros que marcaron nuestra existencia y nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser, y eso es importante, que nos transmitieron conocimientos útiles, no nada más en materias o no nada más para pasar estas materias y ir al siguiente grado. Nos dejaron cosas para la vida, que nos ayudaban con estas percepciones o con estas enseñanzas a librar batallas y a sortear obstáculos, y eran los mejores maestros. Pero también en la escuela tuvimos los maestros que no nos gustaba su forma de ser, que no nos gustaba
cómo nos enseñaban sus procesos, vamos a decirlo así, que no nos enseñaba la forma en que trataba a la gente, y esos también fueron maestros de vida. Nos enseñaron lo que no queríamos hacer y cómo no ser en la vida, y eso se agradece. Yo tengo dos ejemplos perfectos de esto. El primero, mi maestro, que yo creo que recuerdo más, se llamaba, porque tuvo bien trascender, Temístocles Pájaro Gutiérrez. Sí, Temístocles era nombre y Pájaro y Gutiérrez, obviamente Gutiérrez es fácil, pero eran los apellidos. Era un maestro que me enseñó a pensar, era un maestro que nos enseñaba cosas básicas, por decirlo así, pero te hacía consciente de las cosas. Me acuerdo perfecto que decía, cuando ustedes vayan en carretera, fíjense en las mesetas. Son estas montañas que parecen una mesa y que pueden poner cosas encima, entonces ya saben que es meseta. Cuando vayan por la carretera, fíjense cómo hay cerros que tienen como franjas de colores, entonces las eras geológicas no nada más nos enseñaba, yo soy bastante gráfica, lo acepto, pero no nada más nos enseñaba ese tipo de cosas, sino que ponía en práctica los conocimientos en la vida cotidiana. Y también tengo un ejemplo de una maestra que no era mi tipo de gente, que no era mi tipo de persona, además, porque llegaba al salón, esto ya fue en la carrera, y se ponía a venderte blusas y cosas antes de darte clase. Y sí se veía, la verdad, que la gente que le compraba tenía ciertas atribuciones con ella o le caía mejor. Eso no está padre, eso no es algo que uno quiere en un maestro. Y ella lo único que hacía, estudió la misma carrera que yo obviamente, la materia que nos daba era sentarse con la misma libreta, donde ella apuntó en un principio, y dictarte. Entonces, toda la materia era, te dictaba la definición de comunicación. Te dictaba las formas en cómo se comunica el ser humano. Te dictaba no sé qué. Y nunca te explicaba. Y cuando decía alguna duda y tú le preguntabas una duda pues real, como de verdad en lo que necesitabas en la vida, la mujer te decía, no, es que dudas de lo que dicté. Entonces nunca te explicaba, no tenía experiencia previa, no tenía información, ni había usado todo este conocimiento que ella había entendido, nunca lo había usado en la vida. Era bien frustrante, y la gente que tiene el tipo de aprendizaje como yo, que somos muy prácticos, sus exámenes eran, apréndete exactamente lo que dice en la libreta y cópialo exactamente como lo puso en la libreta, porque si te equivocabas o cambiabas una palabra antes que otra, te la ponía como mal. Así de cuadrada era. Esta maestra me enseñó lo que no quiero ser, me enseñó que el día que yo doy clases o cuando di clases, tenía que haber puesto en práctica las cosas para llegar a algún fin y para que la gente te preguntara y tú tuvieras problemas prácticos y ejemplos prácticos con los cuales resolverles esas dudas. Si se fijan, creo que lo aplico mucho aquí, lo estoy haciendo consciente, así como en iluminación absoluta. Me gusta poner ejemplos prácticos que yo haya vivido, que yo haya sentido o que yo haya sufrido, y aquí vamos a tocar un par de estos, para de verdad comprender qué era, cómo son las cosas y a qué fin último llevábamos. Para mí estos son los grandes bloques de maestros que nos dieron en la primaria. Ahora, en la vida, fuera de estas cuatro paredes físicas y mentales, también hay gente que nos enseñó lecciones valiosísimas y que nos adelantó, por así decirlo, a graduarnos de temas específicos, o nos enseñaron tanto en tan poco tiempo, que es una lección que estará siempre en nuestro consciente, que ya la aprendimos y la graduamos con clase y maestría, y a lo mejor también se queda en nuestro inconsciente. Y esto es muy importante valorarlo, porque ese tipo de cosas no nos vuelven a pasar, no lo volvemos a vivir, no lo volvemos a sufrir. Son estas lecciones que de verdad quedan marcadas y quizá, con suerte, nos hagan mejores personas y nos hagan vivir de una mejor forma y nos hagan salir adelante de una mejor forma. Aquí pongo una pausa compensatoria de un par de segundos para que ustedes de verdad escuchen esta definición y me mencionen si quieren mentalmente. También lo pueden decir a voz alta, que yo no escucho, pero me lo pueden poner en mis redes sociales. Ahí les va la definición. Ahí les va la definición. Piensen en quién les recuerda esto. Maestros que fuera de estas cuatro paredes, físicas o mentales, nos enseñaron lecciones valiosas, que nos adelantaron o nos graduaron de una forma específica a un tema específico, o nos enseñaron tanto en tan poco tiempo que es una lección que siempre tendremos en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Aquí
hago una pausa compensatoria para agradecer a esos maestros, para agradecer a esa persona que tienes en la mente todo lo que nos ayudó. Si tu alma está sonriendo, si estás de buena, si tienes una lagrimita de Remy como yo de recordar a estos maestros, da gracias de eso y llévalo al agradecimiento. Son estos maestros de vida. Ahora, ¿cuántas enseñanzas negativas, y pongo comillas, se nos han dado en la vida? ¿Cuántos momentos incómodos, cosas que nos hubiéramos querido ahorrar? Esas enseñanzas que nos costaron mucho emocional, espiritual y físicamente, cosas que te marcan y que quizá todavía te duelan. ¿Cuántas enseñanzas negativas hemos tenido? En estas situaciones también encuentras maestros de vida, aunque no los busques, aunque no los quieras, y estas lecciones de vida son a veces más indispensables que las, entre comillas, positivas, porque nos hacen aprender rudamente o de la mala manera, formas de lo que no, cosas que no quisimos haber aprendido, y también nos enseñan nuestros límites y hasta quiénes somos, de la manera, repito, negativa entre comillas. Aquí les voy a poner un ejemplo. Piensa en esa persona, la que tienes en la mente justo ahora, que no quisiste haber aprendido eso y que de verdad lo sufriste mucho. Yo sufrí 3 años una relación con mi primer novio donde la familia me hizo la vida de cuadritos, donde él me hizo muchas enseñanzas de una mala persona, de una mala pareja, de un mal güey, así lo siento, pero es la definición, de todo lo que no quería en la vida. Y recordando esta definición yo tengo esto. Ahora, escucha la siguiente definición y comprueba si esta persona sí fue maestro en tu vida. En la vida fuera de estas 4 paredes físicas y mentales, hay gente que nos enseñó lecciones valiosísimas y que nos adelantó a graduarnos de temas específicos o nos enseñaron tanto en tan poco tiempo que es una lección que no vamos a volver a aprender, que es una lección que está guardada en nuestro consciente y en nuestro inconsciente y que quizá con suerte nos hizo mejor persona. Fíjense bien aquí, es exactamente la misma definición. ¿Te hizo sentido? ¿Estás de acuerdo que esta gente que te hizo, entre comillas, daño y que te hizo aprender las cosas malas, hacen algo bueno por ti al fin y al cabo? Aquí no hay maestros positivos ni negativos. Hay maestros de vida con lecciones algunas veces fuertes, algunas veces muy contundentes y muy desgastantes. Vamos haciendo consciente esto. Los maestros están ahí cuando los necesitas, para darte la lección que necesitas y si bien nos va, para adelantar algo que quizá vayas a sufrir un poco más fuerte, un poco más rudo, pero que si hacemos consciente lo podemos graduar de una vez y por todas y eso no tiene precio. Bajo esta condición y este ejercicio que acabamos de hacer, cualquiera es tu maestro de vida. Cualquiera puede ser tu gran maestro de vida. Gran maestro de vida. No nada más esa gente que ya se nos olvidó la lección, sino esos que se quedan tatuados en el alma, en el corazón y todavía hasta te fruncen el estómago a veces. Las lecciones no son buenas ni malas. Son simplemente lecciones que era tiempo de que aprendieras, que ya estaban ahí y que ya necesitabas tomar, graduar, cursar, como quieran llamarlo. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Cuando tú, tu psique, tu forma de ver las cosas o quién eres, necesita esta lección de vida, va a aparecer el maestro para enseñarte esa lección y para llevarte adelante con esa lección hasta las últimas consecuencias. Así duela, así raspe, así sufras, esa lección se te va a enseñar porque eres tú quien está preparado para tomarla y retomarla en un principio. Vamos tomando esta frase y vamos desmenuzándola o explicándola para aprovechar estas lecciones de vida. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y esto es un proverbio zen. Y cada vez que vemos zen después de algo, significa que le tenemos que poner mucha atención y que es mucho conocimiento metido a lo mejor en pocas palabras o en pocas cosas. Y entonces vamos a calmarnos y vamos a desmenuzarlo. El estar preparado, ¿cómo se podría leer? ¿Cuáles son las interpretaciones que le podemos dar? Es como estar dispuesto.
o tener la apertura, o tener las antenitas en el momento justo para escuchar o para entender esto, para tener esos campos abiertos, vamos a decirlo así. Si bien hay cosas que no podemos entender de primer momento, si bien hay lecciones que ya nos habían dicho, tratado de enseñar, experimentar en cabeza ajena, a tu prima le pasó esto, entonces tú ten cuidado, porque eso te puede pasar a ti, entonces qué necesidad de sufrir eso. Si bien en este primer momento hay que ser conscientes de esto, también hay que ser conscientes que a veces la lección nos llega y los que no estamos preparados somos nosotros y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Eso es importante entenderlo. Hay cosas que sí nos van a caer el 20 porque no tenemos esta forma de ya decir que no y ya pues botar la lección y ya hacernos mensos, vamos a hacernos sinceros. Ya hay formas que no tenemos de hacernos mensos y tenemos que atenderla porque ya fue muchas llamaditas y esto también lo hemos platicado en capítulos anteriores. Pero a veces no nos llega esa información porque no tenemos un conocimiento previo. A lo mejor si alguien te habla en inglés de primera instancia y tú no entiendes el inglés, no vas a entender el mensaje por sencillo que sea. Pero cuando ya tienes un conocimiento previo o a priori, entonces vas a decir, a ver, creo que estás diciendo tal cosa y creo entender que me quieres decir bla, 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 bla. Hay cosas que nos van haciendo sentido, vamos a decirlo así, con el tiempo. Y nos va cayendo este 20 o nos va entendiendo esta lección tiempo después. Imagínense estas piececitas del Tetris a los ochenteros que jugaron como yo, que de repente tenías algo que no daba sentido y de repente llega esa pieza que, bueno, es como una, ay, qué difícil escribirla, 2 y luego 2 de lado y luego 2 para abajo. Y justo es ese huequito que necesitabas, ese huequito que tenías para que, ¡pum!, caiga ahí y se van 220 líneas y se escuchaba una música bastante conveniente que de verdad te daba mucha paz mental. Esto pasa con estas lecciones. A veces tenemos toda la información o hemos leído todo el libro o hemos tomado todos los cursos o ya de verdad hemos hecho meditaciones trascendentales, pero falta algo, alguien, una sensación quizá, algo que el universo te falta, que es esa pieza justo que faltaba. A mí me ha pasado y he sentido en el estómago, imagínense cuando te comes una Halls o estas pastillas de menta que de repente es en tu boca y sientes como esta sensación de bienes en el estómago. Me ha pasado un par de veces solamente en la vida, pero yo sé que era esa piecita que faltaba o era quizá mi mente que le faltaba eso para comprender una lección. Los ojos no ven lo que la mente no sabe, decía el buen Horacio, que en paz descanse y a Dios tenga entretenido. Cuando tú no entiendes el idioma, cuando tú tienes cerrados los ojos, cuando tú tienes cerrados los chakras, entendimiento, you name it, el alma está trabada, lo que quieran ponerle aquí, no hay forma de entender esta lección, por más que se nos esté dando. A mí me pasaba cuando me explicaban matemáticas. De verdad te lo repasaban y te decían, ¿ya? Y tú decías, no. Y te lo volvían a decir más sencillo y con más manzanitas y te decían, ¿ya? Y tú decías, no. Porque de verdad no entendías y a mí me pasaba mucho, mucho, mucho. En el momento en que entendías la ecuación o entendías la lógica que funcionaba y que decías, ya. Entonces, cuando paso este número para acá es negativo porque se va del otro lado, entonces positivo más negativo se anulan, entonces... Y era este iconito, este emoji que es la carita con la mente explotada así con humito. Y en ese momento entendías todo. Traslapemos o pasemos esta explicación de la matemática a las explicaciones de vida que de repente dices, claro, es que ahora todo tiene sentido, porque si no me hubiera pasado tal y tal cosa, no hubiera conocido a fulanito, entonces si no hubiera conocido a fulanito, no hubiera llegado a conocer el amor de mi vida, porque y en ese momento todo tiene sentido, y es esto a lo que se refiere. Cuando estás preparado, cuando están los patitos en fila, es cuando te llega esa enseñanza. A veces tenemos enseñanzas importantes o maestros irrepetibles frente a nosotros y simplemente no los vemos o para nosotros no nos dio esa lección de vida, quizá porque no la necesitábamos
Quizá también porque no estábamos preparados para esa lección de vida. Y el maestro ahí estaba. Y yo tuve a Joe Dispenza, este maestro que les hablo y que luego les pongo de ejemplo, enfrente de mí dando un curso y no estaba preparada y no podía estar tantas horas que estuvieron mis familiares y mi hermano ahí para comprender esta lección. Entonces, o no les damos el valor o el peso, por decirlo así, o quizá no estaban hablando nuestro lenguaje, o quizá yo no estaba preparada para esta información. O quizá era yo la que no quería recibir esa información, esa enseñanza, o como le querramos llamar. Y entonces acepto que simplemente no estaba en el momento del aprendizaje, ni en la madurez, ni con el conocimiento previo necesario para comprender esta lección. Y en el momento que me llegue, toda esta información, que no mensaje o no conocimiento o no enseñanza, toda esta información me va a servir para decir, claro, claro, porque entonces la mente funciona porque tengo este conocimiento, entonces todos los patitos se logran poner en fila y llegamos a finales bien felices con estos conocimientos, estas enseñanzas, porque entonces ya era tu momento. Luego entonces, cuando sea tu momento, cuando sea tu lección de aprender, cuando sea ahí, aparecerá la lección a través de los canales indicados, en tu idioma, a tu medida, como tú lo puedas entender. Hay gente que entra a una clase de matemáticas, siguiendo con ese ejemplo, y sale con el conocimiento y comprendió, y es el que ya saben, todos íbamos a, oye, me explicas, y hay gente que aprendemos diferente. Ahora que estoy aprendiendo lengua de señas, me sirven mucho los videos, me sirve mucho que sea por Zoom, porque yo soy muy visible y muy, pues sí, kinestésica también. O sea, yo el movimiento lo aprovecho y así lo aprendo. Entonces vamos enseñándonos a nosotros mismos que hay más formas de aprendizaje. Y que si bien la lección está ahí, cuando esté yo preparada, cuando se me dé la gana, que eso se tenía que decir y se dijo, lo voy a aprender porque ya es mi momento. O porque yo estoy cansada de los mismos aprendizajes una y otra vez y que no llego a ningún lado. Ahora bien, los maestros se manifiestan de diferentes formas. Ya decíamos que puede ser una persona, ya decíamos que puede ser una situación específica, puede ser una película, puede ser un libro, puede ser un diálogo, puede ser un animal, un comportamiento de algún animal, puede ser un espectacular que tiene una frase y ni siquiera es motivacional, o sea, no tiene que ser enfocado a esto. ¿Se acuerdan cuando grabé el capítulo de los amarillos, de tus amarillos? A mí me pasó eso. Yo había tenido un libro que alguien me había regalado en copias, porque supuestamente el libro ya no se consigue físicamente, y supongo que lo leí, quiero pensar que lo leí. Les voy a decir que sí lo leí. Y lo dejé guardado con mis demás libros. Ahora que me cambio de hogar, empiezo a acomodarlos y veo que es un engargolado con pastas amarillas y digo, ay, qué simpático, y lo guardo otra vez. Un día me habla una amiga de un curso que está tomando, justamente Ale, a la que está dedicada este capítulo porque es gran maestra y aparte es una de mis maestras de vida. Y me platica de este libro y yo así, jajaja, por azares del destino, es decir, porque estaba limpiando los libros y estaba sacudiéndolos, encuentro este libro otra vez, dije, no, ya, venga, tengo que leerlo. Lo empiezo a leer, es un libro muy sencillo, es un libro muy fácil de leer, tiene 2 que 3 lecciones de vida muy explicaditas y él te dice, fue mi lección de vida, y es este hombre que tuvo un cáncer horroroso, entonces que tenía a sus amiguitos ahí con cáncer también en las camas de al lado. Y entonces entendí, leyendo ese libro, con la información que tenía, en mi programa de radio tienen a bien ponerme a una mujer cantante que se llama Tina Ross, que vive ahorita en España, pero que es de aquí de México y le pertenece al mundo. Y tiene una canción, habla sobre los amarillos y dice de los amarillos de esas personas que te hacen bien. Estoy leyendo el libro, todo empieza a tener sentido, no porque no supiera las cosas, no porque no tuviera esa lección ya revisada, vamos a decirle así con palomita. Acuérdense que yo pongo una palomita y luego 2 y luego tacho esas palomitas como para ver ya los pendientes que tenía. Y ese momento, estando aquí echada en mi cama que tengo a un costado mío, porque grabo en mi closet, recuérdenlo, en ese momento me cayeron todos esos 20 juntos. En ese momento entendí que tenía que hacer algo al respecto. En ese momento entendí que la vida que yo tenía no era directamente proporcional al sueldo ni al puesto que yo tengo, y eso es relativo
y todo de verdad se puede cambiar y todo de verdad tiene muchas aristas y tiene muchas formas de entender. En ese momento empecé con el podcast. En ese momento empecé a escribir capítulos y a ver cosas. Y por eso este capítulo de Los Amarillos es de los del Principititito. ¿Por qué se fue el catalizador, vamos a decirlo así, que me hizo caer en cuenta de tantas cosas? Todo, los encuentros, las lecturas, las inspiraciones, estos pedacitos de enseñanza que aparecen en nuestros Instagrams. Los maestros se encuentran, las lecciones se encuentran hasta en podcast. Estoy seguro, y no lo digo por echarme flores, sino porque yo nada más soy la transmisora de estos mensajes, que va a haber un podcast que digas, a lo mejor no fue mi favorito, a lo mejor no fue el que más me divirtió, a lo mejor no fue el que más me gustó y más disfruté o más emoción me dio, pero esa era mi lección y eso era lo que yo necesitaba escuchar o reescuchar o darle vuelta o escuchar con otras palabras o escuchar el lenguaje pero a lo mejor tener un ejemplo que me hiciera más sentido. En todo hay maestros, en todo hay lecciones. ¿Qué vamos a aprender? Los maestros tienen las formas más mágicas o más milagrosas y más personales, más a tu medida, para aparecer y enseñar. Pueden ser una conversación en la mesa de al lado, de esas que a veces no tenemos nada que hacer o estamos esperando a la amiga y estamos escuchando pues de oreja de la conversación de al lado. Esa puede ser tu lección, esa puede ser tu maestro. Puede ser una reacción de alguien, puede ser una imagen de tu cotidianeidad, puede ser tu mismo fondo de pantalla que has tenido años y hasta ahora comprendes por qué está ahí. Los maestros o mensajes van a llegar a ti porque ya es tiempo. Quizá en un post de Instagram, como les decía, quizá en un documental, quizá en una imagen de Piolín del chat comunitario, quizá en un podcast, quizá en ese libro que has releído y que tenías ahí a un lado que un día decides abrir, quizá en una Biblia que tienes con una separación y abres nada más para ver qué separación y ahí está el mensaje. Quizá también son cosas que ya sabías, pero que hasta ahora, en estas palabras, con este ejemplo exacto, tienen sentido para ti. O ya dejaste de hacerte güey y comprendiste que este mensaje no se está repitiendo en tu vida por casualidad, sino por causalidad. Porque quizá en este idioma en el que te está llegando justo ahora, es que lo entiendes y lo manejas y vas a hacer la diferencia entre oír algo y escucharlo. Oír es que te entre por un oído y te sale por el otro. Escucharlo es esta ventaja de que comprendes lo que estás oyendo y lo escuchas, lo interiorizas y dices, ok, ahora tiene un sentido. Y de ser así, es ahora imposible que ignores el mensaje, porque por algo te lo están mandando, por algo te lo están repitiendo, por algo está ahí. Y hay enseñanzas que nos cuestan mucho más. Si bien esto de los maestros pareciera que tiene un tinte muy positivo y muy de crecimiento y muy de enseñanza y muy de que padre, hay enseñanzas que nos cuestan mucho más. Hay lecciones de vida que si bien pudiéramos recorrer otra vez nuestra vida, no la ahorraríamos o quisiéramos aprenderlas de otra forma porque nos dejó ausencias, nos dejó tragos amargos, nos dejó traumas, nos dejó información que si bien hoy nos sirve y nos protege, nos dejan hasta escozor y nos dejan hasta sensaciones incómodas de no querer vivir esas cosas. Y esto es importante también comprenderlo y entenderlo. Y esto es importante hacerlo consciente porque fueron tan fuertes, tan ahí, tan in your face, que por algo fueron así. Y son estas cosas que por más que quisiéramos habernos ahorrado o haberles ahorrado a la gente con las que vivimos o a las personas a las que hicimos pasar por nuestras decisiones, estas enseñanzas están ahí por algo y hay que cuidarlas, hay que respetarlas y hay que honrarlas. Esto es importante. Estas enseñanzas de vida se pueden volver a repetir. Estos tragos amargos, estas sensaciones de por qué a mí, si todo lo hice bien, si pensé que todo iba bien, los accidentes, a veces denominados así por nosotros mismos,
hay que tenerlos en cuenta, hay que entender, y aunque a veces el cuerpo y la mente rehuye mucho de acordarnos de estos sucesos traumáticos, a veces es importante darles un repasito cuando estemos bien mentalmente, cuando estemos en cierto equilibrio, para releer esa lección, para releer esta información y para acordarnos que ya lo vivimos, que no necesitamos volverlo a vivir, que si podemos pasar esta lección a alguien más como consejo de vida o como aprendizaje para que alguien se ahorre esto, podemos hacerlo, y es ese momento donde nos convertimos en maestros sin a lo mejor tener la intención. Si la intención es solamente pasar esta información y estar bien con la gente, hay que pasar esta información. Hay que sernos responsables también de que a veces la gente llega a tu vida pidiéndote que lo escuches. Quizá no un consejo, sino tu parecer de las cosas. Les recuerdo, yo siempre digo, yo no soy quien para dar consejos, yo doy mi perspectiva de las cosas. Quizá es tu momento de hacerlo y de poder dejar ese granititito de arena que a ti alguien te dejó, lo que decíamos de este libro amarillo. Quizá ese juego de copias en el inconsciente de la persona, para que esa misma persona tenga ese bagaje o tenga ese poquito construido cuando llegue a ese aprendizaje. Quizás sí le podemos ahorrar a esa gente un par de tropezones como los nuestros, quizás es nuestro momento de hacerlo. Y como este tema da tanto y tanto y tanto, y vamos a pasar a los aprendizajes más fuertes, como hemos estado mencionando estos últimos minutos, nos vamos a escuchar en el siguiente capítulo de Ligera de Equipaje. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram y en Patreon y en Facebook como Ligera de Equipaje. Nos escuchamos el siguiente jueves o cuando sea que escuchen este podcast, porque puede ser ahora mismo, para seguir hablando de los grandes maestros de vida. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.